Cuando uno observa la biosfera, se da cuenta de la enorme biodiversidad que hay en este planeta. Y si esta diversidad es tan grande actualmente, cabe pensar que haya sido igual en el pasado, incluso cientos de millones de años atrás. Sin embargo, cuando uno observa con detenimiento el registro fósil, aparenta mostrar una menor biodiversidad. ¿Por qué es así? La respuesta está en un error conceptual con respecto a lo que muchos entienden que es el registro fósil. Veámoslo. Podríamos decir que el error comienza al considerar al registro fósil como solo una extensión hacia el pasado de la biosfera. El registro fósil es mucho más que eso. Por eso es erróneo pensar que un fósil es un animal o una planta del pasado. Un modo correcto para definir lo que es un fósil es como todo resto de actividad orgánica que sea anterior a la última glaciación. Y esto incluye los restos que puede dejar un organismo al morir, pero también otra gran cantidad de actividades, como huellas de desplazamiento, perforaciones que dejó un organismo al enterrarse en el sedimento, excrementos fósiles que se denominan coprolitos, o restos de alguna muda, como cuando un cangrejo muda su caparazón, muy común esto último en restos de trilobites. Es más, un mismo organismo puede dar lugar a varios fósiles. Un trilobite puede dejar una huella al desplazarse, que se llama cruciana, y luego al morir fragmentarse en dos, dando lugar a que fosilice su cabeza, llamada cefalón, por un lado y el resto del cuerpo por otro. Un mismo organismo ha dado lugar a tres fósiles distintos, una huella y dos restos corporales distintos. Empezamos a ver que el registro fósil es mucho más que una extensión de la biosfera hacia atrás en el tiempo. Ahora podemos empezar a entender la naturaleza del registro fósil. El que haya restos fosilizados dependerá por lo tanto de tres factores. 1. Que haya organismos que puedan generar actividad orgánica, factor paleobiológico. 2. Que habiendo organismos, dejen restos de su actividad, factor productivo. Y 3. Que habiendo restos de actividad, ésta quede conservada, factor tafonómico. Podríamos incluir uno más que sea un factor geológico, que sea la conservación del fósil hasta nuestros días. Los procesos erosivos hacen que muchas rocas con posibles fósiles en su seno sean erosionadas y perdamos por completo su contenido fósil, no llegando hasta nuestros días. Si nos ponemos a comparar los factores productivos y factores tafonómicos, iremos entendiendo la naturaleza del registro fósil. Así, el resto de un organismo blando, como ser las alas de un insecto, la muda de un caparazón débilmente mineralizado, siendo estos factores productivos, se verán afectados por factores tafonómicos que condicionarán su conservación. Actos de depredación, descomposición, arrastre y fragmentación, todos ellos factores tafonómicos destructivos, pueden hacer que las alas o mudas que acabo de mencionar no nos queden representadas en el registro fósil. Sin embargo, si el factor productivo es un caparazón fuertemente calcificado de un coral o un bivalvo, y el factor tafonómico es conservativo, como un enterramiento rápido y de baja energía, la incorporación de este resto al registro fósil será más factible. Inmersión en ámbar o un enterramiento lento con material arcilloso, nuevos factores tafonómicos conservativos, pueden hacer que las alas o los moldes de estas alas nos queden conservados, aunque esto sea más complicado de que ocurra y este tipo de fósiles sean escasos. Por eso, determinados restos de actividad orgánica son más susceptibles de fosilizar que otros. Es más susceptible que fosilice la huella en una llanura mareal donde hay una alternancia de lodos y arenas finas que en un cauce fluvial donde la corriente de agua y el sedimento que arrastra rápidamente la eliminaría por erosión. El factor productivo es el mismo, sin embargo, el factor tafonómico no lo es. Es más susceptible que fosilice un caparazón mineralizado de un organismo que las partes blandas del mismo, que se perderán por descomposición. Aunque esto no siempre es así, el enterramiento adecuado de determinados organismos o sus restos ha dado lugar a que se conserven impresiones de sus partes blandas, no quedando conservadas las partes duras. El proceso de transformación de un resto de actividad orgánica en fósil es estudiado por una rama de la paleontología que se denomina tafonomía.
El registro fósil es tan especial que todavía nos puede hacer determinadas jugadas. Dentro de una especie donde haya un fuerte dimorfismo sexual y el macho sea muy distinto de la hembra, nos puede llevar a identificarlos como dos especies distintas. Lo mismo en aquellos organismos que sufren metamorfosis. No todos dirían hoy en día que esto y esto son la misma especie. Pues en el registro fósil sería muy complicado de establecerlo como la misma especie. Muchas veces es difícil establecer la relación entre una huella y el organismo que la deja. Por eso las huellas son estudiadas por una rama aparte de la paleontología llamada paleoicnología. Por no decir que muchas veces se conserva la huella pero no el organismo que la deja, como es el caso de un icnogénero llamado Diplocraterium. Una vez conocido todo esto, la utilidad del registro fósil se hace patente. Teniendo en consideración los fósiles desde un punto de vista aislado, uno a uno, podemos establecer criterios de datación de rocas, así como correlación entre distintas series o estudios de sistemática para conocer y clasificar la fauna del pasado. Si observamos los fósiles como conjunto y no de un modo individual, podemos establecer relaciones ecológicas entre ellos, así como criterios paleobiogeográficos, que nos ayuden a entender la configuración del planeta en tiempos remotos, tal y como mostrábamos en el vídeo de los arcas de Noé. Pues todo esto que acabo de decir lleva a una especie de paradoja. Lleva a que la biodiversidad del pasado sea mayor que el registro fósil, pero a su vez que el registro fósil sea más que la biodiversidad del pasado. Bueno, y ya sabes, si te ha parecido interesante el vídeo, no olvides dejar comentarios. Dale a me gusta, suscríbete al canal y así me ayudarás a crear más contenido que nos muestre la dinámica de este planeta. Hasta entonces, un saludo.